Hola, soy Rocío Luque, fisioterapeuta del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de higiene postural y síndrome del ratón. El taller tendrá una duración aproximada de 25-30 minutos. A lo largo del taller podéis dejarnos vuestras preguntas en el signo de interrogación que aparece en la parte superior de la pantalla y al finalizar el taller dedicaremos unos minutos a responder algunas de ellas. Empezamos. En el taller de hoy vamos a hablar sobre qué es el síndrome del ratón. Vamos a hablar también sobre la entesitis epicondilia, sobre la lesión tenosinovitis de Decker-Venn y por último sobre el síndrome del túnel carpiano. En primer lugar, ¿qué es el síndrome del ratón? Es el nombre que se utiliza para denominar a un conjunto de patologías caracterizadas por dolor y entumecimiento, hormigueo, sensación de calambres o falta de fuerza. En estas patologías pueden darse todos estos síntomas o solo algunos de ellos, dependiendo de la evolución de la patología y además pueden darse en mayor o menor intensidad. La causa principal del síndrome del ratón es la realización de movimientos repetitivos, en este caso por la utilización del ratón durante la jornada laboral. El síndrome del ratón puede venir derivado por las tres patologías que hemos mencionado anteriormente, que son las que vamos a ir describiendo a lo largo del taller. En primer lugar, el síndrome del ratón puede venir derivado de una entesitis epicondilia. Esta es una lesión que afecta a la zona de inserción a nivel del codo de los tendones del antebrazo. Los tendones son la terminación de esta musculatura del antebrazo que se encarga de realizar la flexión dorsal de nuestra muñeca. La entesitis epicondilia a lo largo de los años ha recibido multitud de nombres. Por ejemplo, una de las más conocidas es el codo de tenista, también se la ha denominado como epicondilitis, tendinopatía epicondilia. Ha recibido multitud de nombres, pero la más exacta, la que más se ajusta a la lesión que realmente tiene lugar en la zona, es el nombre de entesitis epicondilia. Como vemos en la siguiente diapositiva, los síntomas que caracterizan a esta lesión es que es de comienzo progresivo, es decir, no va a aparecer de un día para otro, sino que vamos a empezar notando una molestia leve que va a ir aumentando a lo largo de los días, de las semanas. Además, el dolor puede ser o localizado en el codo o, si la lesión ha evolucionado, puede irradiarse hacia el antebrazo o incluso hacia el hombro. Además, el dolor puede ir acompañado de rigidez, de falta de fuerza, impidiendo incluso llegar a levantar objetos. Podemos notar también sensación de hormigueo en la mano y en el antebrazo, adormecimiento, sensación de calambres. Todo este tipo de síntomas nos va a indicar que el nervio radial, que es un nervio que nace en la zona cervical y recorre todo el brazo hasta llegar a la punta de los dedos de nuestra mano, está comprimido ya sea en el codo o en algún punto del antebrazo. Además, esta lesión se caracteriza porque mejora con la inactividad. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos diferentes formas de diagnosticar la entesitis epicondilia. El diagnóstico concreto siempre tendrá que hacerlo un profesional sanitario, en este caso corresponde al traumatólogo. El traumatólogo, para hacer el diagnóstico, va a basarse en una serie de test ortopédicos, en la historia clínica del paciente y también en algunas pruebas de imagen como puede ser una ecografía o una resonancia magnética. En nuestro caso, nos vamos a ayudar de estos test ortopédicos que utiliza el traumatólogo para poder intuir en casa que podemos tener esta lesión, aunque como os digo, es importante que no nos autodiagnostiquemos de ninguna lesión ni de ninguna enfermedad y si estos test son positivos para nosotros, acudamos al especialista a que él nos realice el diagnóstico concreto. En primer lugar, vamos a hablar de la maniobra de Cousin.
Para realizarnos esta maniobra en casa, nos vamos a sentar, vamos a apoyar nuestro antebrazo en una mesa y con la mano contraria nos vamos a hacer resistencia en el dorso de la mano, es decir, vamos a hacer fuerza de tal manera que impidamos el gesto de flexión dorsal de la mano, ¿de acuerdo? Si aparece dolor al realizar este gesto con resistencia, el test será positivo y puede ser que tengamos una lesión de entesitis epicondilia. El siguiente test es el test de la silla o maniobra de la silla. Como vemos en el vídeo, consiste en levantar una silla con nuestro antebrazo en pronación, es decir, con la palma de la mano orientada hacia nosotros. Cuando levantemos la silla, como podemos ver en el vídeo, haremos el gesto de separar la silla de nuestro cuerpo y si en ese gesto de separar la silla aparece dolor, es que el test es positivo. Además también este test, si lo hacemos con la mano colocada en sentido contrario, es decir, con la palma de la mano hacia afuera, no nos va a ocasionar ningún tipo de dolor. ¿Cómo vamos a tratar la entesitis epicondilia? En primer lugar, tenemos un tratamiento médico que va a consistir en antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina. La utilización de órtesis, en este caso la órtesis es una órtesis que abarca el codo y que nos va a limitar sus movimientos, o la utilización de infiltraciones. Lo que ocurre con este tratamiento médico es que se va a limitar a tratar los síntomas, pero no va a tratar la causa de la lesión ni nos va a ayudar a prevenir que ésta vuelva a repetirse en el futuro. En cambio, el tratamiento con fisioterapia sí que nos va a permitir tratar la causa de la lesión y además prevenir que ésta pueda volver a aparecer con el tiempo. Desde la fisioterapia tenemos diferentes técnicas que nos van a ayudar a tratar y prevenir este tipo de patologías. Por un lado, la crioterapia, que consiste en la aplicación de frío. Podemos aplicarla varias veces al día en periodos de tiempo cortitos, de 4 o 5 minutos, y nos va a ayudar en las etapas iniciales de la lesión para disminuir la inflamación. Por otro lado, tenemos también la masoterapia, es decir, el masaje terapéutico. Este va a servir para aliviar el dolor y para mejorar la movilidad de las estructuras afectadas. Desde la fisioterapia podemos ayudarnos también de la electroterapia, que consiste en la aplicación de ondas eléctricas a través de unos electrodos. En función de en qué fase de la recuperación nos encontremos, podemos aplicar la electroterapia con intención analgésica, es decir, con fines analgésicos, o podemos aplicar la electroterapia para fortalecer esa musculatura que se encuentra debilitada. También desde la fisioterapia podemos utilizar las ondas de choque, que consiste en la aplicación de ondas sonoras de alta frecuencia y alta energía. Nos va a permitir acelerar el proceso de recuperación, mejorando el dolor y mejorando la movilidad de estas estructuras. Y por último tenemos la fisioterapia invasiva. Concretamente, la EPTE o la EPI, que son los nombres de las máquinas que se utilizan. A través de la fisioterapia invasiva, lo que hacemos es tratar la lesión de forma subcutánea, es decir, con una aguja. A través de esa aguja vamos a transmitir calor a la lesión o una señal eléctrica para favorecer, agilizar el proceso de recuperación. Y por último, el punto más importante y en el que nos vamos a centrar en este taller, ya que es el que podemos aplicar fundamentalmente desde casa, es el ejercicio terapéutico. Para tratar la entesitis epicondilia tenemos diferentes ejercicios. El primero de ellos lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Consiste en el estiramiento de la musculatura extensora de la muñeca. Como veis en el vídeo, tenemos que flexionar nuestro hombro a unos 90 grados, el codo tiene que estar totalmente estirado y con la mano contraria vamos a ejercer presión hasta que notemos tensión en nuestra musculatura del antebrazo.
El estiramiento lo mantendremos entre 10 y 15 segundos y es un ejercicio que puede repetirse varias veces al día. El siguiente ejercicio es un isométrico de la musculatura extensora de la muñeca. Este ejercicio podemos realizarlo también en fases iniciales de la recuperación, ya que no vamos a realizar movimiento de esa musculatura. Como vemos en el vídeo, consiste en flexionar nuestro hombro a 90 grados, el codo tiene que estar también completamente estirado y lo que haremos será apretar nuestro puño durante 5 segundos. Este gesto lo repetiremos al menos 5 veces, aunque en función de cómo vayamos evolucionando, pues podemos aumentar el tiempo o aumentar el número de repeticiones y así poquito a poco pues ir aumentando la intensidad. El siguiente ejercicio es un ejercicio excéntrico para fortalecer la musculatura extensora de la muñeca. Para realizar este ejercicio, como vemos en el vídeo, vamos a tener que apoyar nuestro antebrazo en un soporte, ya sea una camilla o una mesa. Además, vamos a utilizar peso. En el vídeo yo estoy utilizando una mancuerna, pero si no tenéis mancuernas en casa, podéis utilizar una botella de agua, 1 kilo de arroz, una banda elástica enganchada en la pata de la mesa. No hace falta que compréis material específico. Para realizar el ejercicio, como vemos en el vídeo, nos vamos a ayudar de la mano contraria para colocar la muñeca en flexión dorsal completa y lo que vamos a hacer con la mano lesionada es ir dejando caer el peso muy poquito a poco para trabajar esa musculatura en excéntrico. Al principio haremos el ejercicio con la bajada en 3 segundos y conforme nos vayamos recuperando aumentaremos la dificultad haciendo la bajada en 5 segundos, incluso en 8, podemos aumentar también el peso que soportamos y así hacer una pequeña progresión. El siguiente ejercicio es el ejercicio de neurodinamia para el nervio radial. En el vídeo vamos a ver el ejercicio dividido en 2 partes. En primer lugar tenemos un estiramiento del nervio radial, que va a consistir en poner en tensión el nervio en todo su recorrido. Una vez que hayamos estirado el nervio, lo que vamos a hacer es el ejercicio de neurodinamia. Este ejercicio consiste en movilizar el nervio dentro de su recorrido. Los nervios están envueltos por una vaina de mielina y dentro de esa vaina es donde vamos a movilizar el nervio. Para eso lo que haremos será tensar o el extremo distal, que en este caso es la mano y el brazo, o el extremo proximal, que en este caso es la cervical y la cabeza. Os voy a ir explicando los distintos ítems que hay que ir metiendo para poder movilizar y estirar completamente el nervio radial. Como vemos en el vídeo, lo primero que tenemos que hacer es abrazar el pulgar con el resto de dedos de la mano, además rotaremos el brazo hacia adentro, alejaremos el brazo de nuestro cuerpo, el codo tiene que estar totalmente estirado, el hombro tiene que estar abajo, no puede subirse y además inclinaremos la cabeza hacia el lado contrario. Por último, giraremos también la cabeza de tal manera que nuestra barbilla apunte hacia nuestro hombro. Ese sería simplemente para el estiramiento del nervio radial. Lo mantenemos 10-15 segundos y así estiraremos todo el nervio en su recorrido. Para hacer el ejercicio de neurodinamia, pues como vemos en el vídeo, cuando tiremos del extremo distal del brazo, acercaremos nuestra cervical y cuando relajemos el extremo distal, tiraremos de nuestra cabeza. En la siguiente diapositiva podemos ver el automasaje para la entesitis epicondilia. Este masaje tiene el objetivo de masajear la musculatura del antebrazo. Para realizarlo podemos utilizar varios dedos, es importante que llevemos las uñas cortitas para no arañarnos y haremos el masaje con las yemas de los dedos. Como hemos visto en el vídeo, primero nos colocaremos justo debajo de nuestro codo para masajear la zona de los tendones y poquito a poco iremos moviendo la mano por toda la zona del antebrazo y masajear así todos los vientres musculares. Para realizar el masaje, como queremos que sea un masaje profundo,
utilizaremos muy poquito aceite o muy poquita crema para que así los dedos no resbalen en exceso y consigamos realmente movilizar la musculatura de manera profunda. Hasta aquí los ejercicios para la entesitis epicondilia. Vamos a hablar a continuación de la tenosinovitis de Sequerben. Es una lesión que consiste en la inflamación del recubrimiento de los tendones del primer dedo, concretamente del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar, que son los tendones que se encargan de separar el dedo pulgar del resto de dedos y de acercarlo. Esta lesión se caracteriza por dolor al movilizar la muñeca, extender el dedo pulgar y además este síntoma, el dolor, suele mejorar con el reposo, igual que en el caso anterior. En lesiones que estén ya más avanzadas podemos ver también inflamación en la base del pulgar, pérdida de fuerza del pulgar, sensación incluso de pinchazos, hormigueo y por último irradiación de los síntomas hacia el antebrazo. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos también una serie de test para poder intuir en casa que padecemos esta lesión, aunque como hemos dicho anteriormente, siempre el diagnóstico definitivo tendrá que hacerlo un profesional sanitario, en este caso un traumatólogo. Para la tenosinovitis de Sequerben tenemos el test de Finkelstein, que, como veis en el vídeo, consiste en flexionar nuestro hombro a 90 grados, el codo tiene que estar completamente extendido, vamos a abrazar nuestro pulgar con el resto de dedos y vamos a inclinar la mano hacia el lado contrario del pulgar, es decir, hacia el hueso cubital. Si sentimos dolor en esta zona de la muñeca, el test será positivo y nos puede indicar que padecemos esta lesión. ¿Qué tratamiento hay para la tenosinovitis de Sequerben? Pues tenemos el tratamiento médico, igual que en el caso anterior, antiinflamatorios no esteroideos, órtesis para dormir y, como última opción, las infiltraciones y la cirugía. Como hemos dicho antes, tenemos que intentar, aparte de recurrir a este tratamiento, recurrir también a la fisioterapia, porque va a ser lo que realmente nos ayude a tratar la causa del problema, no solamente los síntomas, y además nos va a ayudar a prevenir que esta patología no vuelva a aparecer con el tiempo. Desde la fisioterapia tenemos las mismas técnicas que en el caso anterior, aunque sí que podemos añadir la magnetoterapia, que consiste en la aplicación de ondas magnéticas para aumentar la presión parcial de oxígeno y así acelerar el proceso de recuperación. Igual que en el caso anterior, nosotros nos vamos a centrar en la parte de ejercicio terapéutico y vamos a aprender algunos ejercicios que nos van a ayudar a tratar esta lesión. En primer lugar, tenemos el estiramiento de los músculos flexores de la muñeca. En este caso, el estiramiento es todo lo contrario al que veíamos en la primera lesión. Aquí vamos a girar nuestro antebrazo y nuestra mano hacia arriba, hacia afuera. Además, tenemos que intentar que nuestros dedos y nuestra palma de la mano estén totalmente abiertos y separados. Nos vamos a ayudar de una camilla, de una mesa, como vemos en el vídeo, o incluso podemos ayudarnos de una pared. Además, como veis en el vídeo, si queremos darle un poco más de intensidad al estiramiento, nos inclinaremos un poquito más hacia el suelo para aumentar la tensión en esta parte del antebrazo. Para esta lesión podemos utilizar también el ejercicio de neurodinamia del nervio radial, que es el que veíamos en el apartado anterior, que consistía en movilizar el nervio radial dentro de su recorrido. El siguiente ejercicio sería un automasaje Cyriax de los tendones del pulgar. El masaje Cyriax es un masaje transverso profundo. En primer lugar, como vemos en el vídeo, lo que tenemos que hacer es localizar una estructura que se llama tabacalera anatómica. Es un hundimiento que aparece en la base de la muñeca cuando inclinamos nuestra mano hacia el techo, como si quisiésemos
inclinar la muñeca hacia la dirección del pulgar. Cuando tengamos localizado ese hundimiento que se forma en la muñeca, colocaremos nuestros dedos justo por encima, localizando así los tendones del pulgar y realizaremos un masaje transversal a las fibras musculares. Para este masaje es mejor no utilizar ningún tipo de aceite ni de crema porque no queremos que nuestros dedos resbalen por encima de la piel, sino que lo que queremos es realmente movilizar de forma profunda esos tendones lesionados. Otro automasaje que tenemos es un masaje general para la musculatura del pulgar. Como vemos en el vídeo, nos vamos a localizar lo primero en nuestra base del pulgar y vamos a hacer un masaje dibujando un abanico entre nuestro segundo dedo y nuestro dedo pulgar. Lo realizaremos con el dedo pulgar de la mano contraria. Igual, los pases tienen que ser profundos, tienen que ser lentos para llegar a masajear realmente la musculatura y no quedarnos a nivel de piel. Así que utilizaremos poquito aceite o poquita crema. Desde la base del pulgar iremos deslizando nuestro dedo hacia el segundo dedo de nuestra mano y poquito a poco nos iremos acercando hacia el dedo pulgar. Como vemos en el vídeo, luego giraremos la mano y haremos exactamente el mismo masaje por la palma de la mano. Desde el segundo dedo nos iremos acercando en abanico hasta el primer dedo, masajeando así toda la musculatura. Y por último, lo hemos visto en el vídeo también, lo que haremos será separar nuestro dedo pulgar del resto de dedos, realizando así un masaje completo de toda esa musculatura del pulgar. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano. Es una lesión que se caracteriza por una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, a nivel del túnel carpiano. El nervio mediano es un nervio que va desde nuestra zona cervical, recorre todo el brazo y se encarga de inervar el primer dedo, el segundo, el tercero y una pequeña porción del cuarto. Por lo tanto, los síntomas de este síndrome van a reflejarse en esa zona de la mano. Se caracteriza por un dolor de comienzo progresivo. Además, podemos sentir dificultad o debilidad para hacer determinados gestos finos, como abrocharnos un botón, subirnos una cremallera, coger un folio con los dedos en pinza. Y debido a la compresión nerviosa podemos notar también sensación de hormigueo, quemazón, calambres, entumecimiento o falta de fuerza. Como hemos dicho en las lesiones anteriores, para diagnosticar el síndrome del túnel carpiano tendremos que ir a un especialista, pero tenemos dos test que nos pueden indicar en casa que esta posible lesión es positiva en nosotros. En primer lugar, tenemos el test de compresión carpiana. Consiste en comprimir la zona del túnel del carpo con la mano contraria, con el dedo pulgar de la mano contraria, y los síntomas aparecerán alrededor de los 30 segundos. Luego tenemos también el test de Follen, que es muy parecido, simplemente que la compresión la vamos a conseguir realizando este gesto con nuestras manos. Vamos a enfrentar una mano y otra, vamos a mantener esta compresión durante unos segundos y los síntomas aparecerán también alrededor de los 30 segundos. Si estos test son positivos, podemos sospechar el síndrome del túnel carpiano y será indicado ir al traumatólogo para un diagnóstico y probablemente pues, luego al fisioterapeuta para su tratamiento. ¿Qué técnicas tenemos para tratar el síndrome del túnel carpiano? Pues igual que en los casos anteriores, antiinflamatorios no esteroideos, órtesis, que además en este caso son muy características porque tienen una placa metálica en la base de la mano para que en ningún momento podamos comprimir esta zona, infiltraciones con corticoides y en último caso la cirugía. Como he dicho anteriormente, el mejor recurso es la fisioterapia, ya que es lo que nos va a ayudar a tratar no solamente los síntomas, sino también las causas de la lesión y nos va a ayudar a prevenirla en el futuro. Desde la fisioterapia
bueno, conocemos ya todas las técnicas, en este caso añadir que podemos utilizar también punción seca si hay algún tipo de punto gatillo en la base de la muñeca, y también los vendajes de arcilla roja suelen ayudar bastante con la inflamación y el dolor en unas primeras fases de recuperación. Centrándonos en la parte de ejercicio terapéutico, vamos a ver los ejercicios que podemos hacer en casa para el síndrome del túnel carpiano. En este caso, lo que vamos a movilizar es el nervio mediano en vez del nervio radial, así que los diferentes parámetros que vamos a ir metiendo van a ser totalmente contrarios. Como vemos en el vídeo, el ejercicio lo hemos dividido también en dos partes. En primer lugar tenemos el estiramiento del nervio mediano y luego el ejercicio neurodinámico para el nervio mediano. Para estirarlo vamos a ir introduciendo los parámetros que aparecen en el vídeo. Flexión de muñeca, rotamos hacia afuera totalmente el hombro, separamos nuestro brazo del cuerpo, asegurándonos de que el codo está totalmente estirado y el hombro está abajo. Y por último, inclinamos y rotamos la cabeza en sentido contralateral a la mano. Mantendremos este estiramiento unos 15-20 segundos y a continuación pasaremos a la parte de movilización del nervio, que es la que estamos viendo en el vídeo, en la que cuando metemos tensión en la parte más externa, quitamos tensión de la parte más proximal y viceversa. Iremos jugando con la tensión de ambos extremos. En el siguiente vídeo podemos ver el estiramiento del pulgar. Para realizarlo colocaremos el hombro en 90 grados de flexión, el codo tiene que estar totalmente estirado y con la mano contraria nos ayudaremos para estirar completamente el pulgar y toda esa zona del túnel carpiano. El estiramiento lo mantendremos entre 10-15 segundos y igual que los estiramientos anteriores es recomendable repetirlo varias veces al día. Como vemos en la siguiente diapositiva, para prevenir el síndrome del ratón, que puede estar ocasionado por esas tres patologías que hemos descrito a lo largo del taller, tenemos por un lado los ejercicios y automasajes que ya hemos aprendido, y por otro lado va a ser muy importante respetar una serie de principios de higiene postural dentro del puesto de trabajo. Concretamente, en estos casos va a ser muy importante las características del ratón y vamos a hablar ahora un poquito de cada una de ellas. En primer lugar, el tamaño del ratón es importante. El ratón no puede ser ni excesivamente grande ni muy pequeño para nuestra mano. Si el ratón es muy grande, tendremos que realizar constantemente movimientos de estiramiento, movimientos hacia adelante para poder clicar los botones. En cambio, si el ratón es muy pequeño, tendremos todo el rato los dedos en garra para poder clicar los botones del ratón. Ambas situaciones van a ocasionar tensiones que a la larga pueden derivar en una lesión. La forma del ratón es también importante. Durante un tiempo se pusieron de moda los ratones totalmente planos, totalmente horizontales, pero este tipo de ratones favorecen la desviación radial o cubital de nuestra muñeca. Por lo tanto, van a romper la neutralidad de nuestro antebrazo con nuestra mano y muñeca y van a generar tensiones. Así que lo mejor es que nuestro ratón no sea ni excesivamente grande en grosor ni excesivamente plano, sino que respete en la medida de lo posible las posiciones neutras de nuestra mano, muñeca y antebrazo. Además, preferiblemente, el ratón debe ser sin cable, puesto que el cable puede ocasionar tensión. En la imagen vemos dos tipos de cables que están muy recomendados, dos tipos de ratón, que están muy recomendados. Uno de ellos es el ratón inclinado, que respeta totalmente la neutralidad de nuestras articulaciones. Además suelen tener una zona para apoyar el pulgar y suelen ser muy cómodos. Y vemos también el ratón tipo joystick, que está especialmente diseñado para personas que padecen alguna de estas patologías.
Por último, mencionar también que la alfombrilla es un elemento importante en estos casos. Tiene que ser de un material que nos permita arrastrar correctamente el ratón sin ningún tipo de fallo, sin ningún tipo de bloqueo, ya que estos bloqueos pues, van a aumentar la tensión en nuestro antebrazo, hombro, codo. Además, la alfombrilla es importante que tenga un poquito de gel para así apoyar la muñeca correctamente, pero no tiene que tener excesivo gel porque si no vamos a conseguir el mismo efecto. Vamos a desalinear nuestra mano y nuestra muñeca de nuestro antebrazo y con el tiempo esto puede llevar a lesión. Por último, vamos a repasar algunos puntos importantes de la higiene postural general que viene siempre bien repasar, ya que también van a tener influencia sobre este síndrome del ratón. Vamos a ir desgranando la postura correcta desde la parte más alta de nuestro cuerpo hacia abajo. En primer lugar, la pantalla tiene que estar completamente de frente a nuestra cabeza y nuestros ojos, para que no tengamos que estar girando la cabeza a un lado y a otro, ni tampoco tengamos que inclinarla hacia arriba o hacia abajo, ya que todo esto, repetido en el tiempo, va a ocasionar tensiones. Además, la pantalla tiene que estar a una distancia aproximada de unos 40 a 45 centímetros. Siguiendo hacia abajo, es importante que nuestra columna esté totalmente apoyada en el respaldo para así evitar cualquier tipo de tensión. Nuestros antebrazos es importante que estén apoyados, por eso es preferible tener una silla con reposabrazos. Además, el antebrazo tiene que formar con nuestro hombro y nuestro brazo un ángulo de unos 90 grados cuando esté apoyado. Y, como hemos dicho a lo largo de todo el taller, nuestra muñeca y nuestra mano deberán de estar alineadas con el antebrazo, por eso la importancia de utilizar un ratón correcto. Continuando hacia abajo, nuestras piernas tienen que estar flexionadas a un ángulo aproximado de 90 grados y sería recomendable la utilización de un reposapiés. Por último, insistir en que no solamente es importante la postura que adoptemos trabajando, sino que es muy importante realizar descansos cada hora y media como máximo para aliviar tensiones y descongestionar la musculatura. Hasta aquí el taller de higiene postural y síndrome del ratón. Vamos a pasar ahora a resolver algunas de vuestras preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos minutos hay que aplicar los automasajes? Dependiendo del automasaje que sea, podemos alargarlo un poquito más o hacerlo más corto. Por ejemplo, el automasaje para el codo de tenista, para entendernos así mejor, sí que puede alargarse pues hasta unos 10-15 minutos debido a que vamos a masajear toda la musculatura del antebrazo. En cambio, los automasajes para el pulgar y todos los músculos de la mano, al ser zonas más pequeñitas, con que masajeemos alrededor de unos 3-5 minutos, sería más que suficiente. ¿Cuántas veces a la semana debemos hacer los ejercicios de neurodinamia? Esto va a depender de cómo sea nuestra lesión, de la fase de recuperación en la que nos encontremos, pero sí que podemos pautar que sería recomendable hacerlos por lo menos en días alternos, un día sí y uno no, realizando pues unas 15-20 repeticiones de cada uno de ellos. ¿Es lesivo trabajar muchas horas con portátil? Todo va a depender de cómo tengamos colocado el portátil. Si el portátil podemos colocarlo sobre un pequeño atril y queda a una buena altura de nuestra cabeza y nuestros ojos, no tiene por qué ser lesivo. Además, también pues, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho de que no sería recomendable girar la cabeza a un lado y a otro. También tenemos la opción de enganchar el portátil a una pantalla y no habría ningún tipo de problema. Pero sí que frecuentemente pues el portátil, cuando lo apoyamos en la mesa de trabajo, suele quedar más abajo de nuestra línea de los ojos y sí que el estar mirando continuamente hacia abajo o agachando la cabeza hacia abajo puede llegar a ocasionar tensiones y a largo plazo pues lesiones en la zona cervical.
Si tengo alguna de estas lesiones, ¿puedo aplicar calor en vez de frío? Si queremos aplicar calor, lo realmente recomendable sería hacer contrastes. Los contrastes lo haríamos de la siguiente manera: primero frío, luego calor y luego de nuevo frío. Esto es debido a que son lesiones que se deben principalmente a una inflamación, entonces lo que realmente nos va a ayudar a quitar la inflamación es el frío más que el calor. Además, son lesiones principalmente de articulaciones o tendones y en esos casos es mejor utilizar frío. En cambio, si fuese una contractura en un vientre muscular, pues ahí sí que sería recomendable utilizar calor. Hasta aquí el tiempo de preguntas. Hemos llegado al final del taller. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller os aparecerá una pequeña encuesta de satisfacción. Os pedimos, por favor, que la respondáis, ya que solo os llevará unos minutos y vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Recordaros que si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la app Mis Sanitas. Recordaros que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita y además podéis pedir cita con otras especialidades del Servicio de Promoción de Salud como nutrición, psicología o maternidad. Un saludo y feliz día.